Usted ya nos dirá desde cuándo, que es el tema de la propaganda, de cómo los gobiernos, a través de la propaganda, que es distinto de la publicidad comercial, que eso sería bueno hacer la salvedad, cómo los gobiernos, a través de la propaganda, han manipulado las creencias de la gente y hacen creer que una cosa blanca es negra o que una cosa negra es blanca a punto de propaganda. Sí, la propaganda es muy antigua, pues, y el verbo es el latín propagare, que es hacer correr una idea. Eso es lo que quiere decir propaganda. Por eso hay una propaganda religiosa y una propaganda política o con otros intereses. La propaganda religiosa, la propagación de la fe. Por eso hay una oficina de propaganda fide, de propagación de la fe, donde se hacía propagar una idea con ejemplos, con imágenes magnificadas, porque realmente lo que busca la propaganda es crear primero una emoción. La propaganda no buscaría en ningún momento establecer una razón, primero una emoción. En las religiones eso es válido, porque se está hablando de Dios y planteando un mundo que solamente lo entenderíamos en primera instancia a través del sentimiento, lo que no sucede con la propaganda política, que ya tiene otras intenciones, y es tratar de cambiar una versión y para hacer correr la versión del gobernante. A ver, la propaganda, que es una palabra que se utiliza mucho en Antioquia y se confunde con publicidad. La publicidad es anunciar un producto para que otro lo compre. En tanto que la propaganda es hacer correr una idea, es propagar una idea. Entonces, los primeros que van a legitimar la propaganda como tal son los griegos, creando al enemigo, llamando salvajes a los persas, que eran más avanzados que los griegos, convirtiéndoles en un monstruo. Los bárbaros. Y todo aquel que no sea como nosotros es peligroso. Entonces la pregunta, ¿y cómo de peligroso? Entonces uno decía, gruñen, destrozan, comen carne humana. Entonces aparece el monstruo. Después Thomas Hobbes va a decir, para gobernar hay que tener un enemigo. Y ese enemigo hay que crearlo. Simplemente hay que crearlo. Y reiterar en esa creación hasta que la gente cree en eso. Claro. Cree en eso. Porque yo me acuerdo de un poema de Constantino Cavafis que se llama Esperando a los bárbaros. Ya van a llegar los bárbaros están aquí, están allí. Y la única preocupación de los bárbaros es que no sean como nosotros. Dice el poema. ¿Cierto? Porque todo ese bárbaro es una invención. Entonces aparece desde los mismos griegos, los espartanos, Leónidas o Leonidas, pues para antioqueñizar el nombre, era un gran creador de imágenes del enemigo. Por eso enardecía a los soldados. Y los soldados esperaban lo peor. Y cuando enfrentaban realmente al enemigo, iban contra lo peor. Y de esa manera les ganaban. Porque vamos a acabar lo peor. Es que es mejor que lo mate antes de que él llegue y se lo coma. Porque se lo va a comer a los mordiscos despacio. Esa creación pues del monstruo es muy, muy particular. Luego los romanos también van a hacer una tarea de propaganda muy fuerte, inventándose
matanzas espectaculares, las hicieron los romanos. Entonces realmente iban marchando y mandaban mensajeros, cuidado que allá vienen los romanos, borraron tantos pueblos que no existían, pero el otro decía, no, vámonos. Antes de que lleguen. Llegó, y de hecho aparece un primer propagandista que se llama Flavio Josefo, cuando escribe Las guerras de los judíos. Los judíos eran un pueblo muy belicoso y Roma nunca es capaz con los judíos, pues los va a tener que destrozar. Y Flavio Josefo escribe Las guerras de los judíos para que los judíos lean lo peligrosos que son los romanos. Lo que pasa es que no se comen el cuento, ¿cierto? Y ahí es donde sale la historia de Masada y todo esto, y la destrucción de Jerusalén. Bueno, ya en términos de uso de propaganda, sobre todo en el siglo XIX, que son los grandes héroes románticos, además muy jóvenes. Hay que tener en cuenta que Bolívar empieza la independencia de 24 años y las grandes conquistas de Napoleón son a partir de los 25 años. O sea, son jóvenes, son unos muchachos y saben que la propaganda funciona. Hay un libro que se llama Lo que lengua mortal no pudo, de Alfredo Iriarte. Ese libro, ahí él se va a empezar a burlar de un montón de cosas que usaba Bolívar. Bolívar alebrestaba las tropas inventándoles cosas. Él se inventó, por ejemplo, lo de Ricaurte. En átomos volando. Sí, claro. Y entonces montó el rollo de vienen los enemigos, él está rodeado de pólvora, en un acto de valentía se vuela para volar los enemigos. Nunca pasó. Sí, no. Pero eso envalentona a los otros. Envalentonaba a los otros. La propaganda de Napoleón. Napoleón fue un gran propagandista. Y por eso él apareció con, yo creo que la mejor definición que tiene la propaganda. El poder es para aparentarlo. Y solo las apariencias que emocionan, que mueven la masa, me aseguran en el poder. Por eso ningún mandatario, excepto el Papa Francisco, sería capaz de ser humilde. Ninguno. Todos tienen que mostrar fuerza, poderío, hablar de lo que no tienen. Y de esa manera usan la propaganda, ¿cierto? Una propaganda muy fuerte para que al otro le dé miedo. Ahora, con la propaganda se crean los enemigos, como decíamos ahora. Uno de los grandes momentos de la propaganda es el nazismo, a partir de 1930, con Joseph Goebbels, que es como un genio del mal en las comunicaciones, que empieza primero a crear la idea del superhombre. Para eso utilizan un propagandista fanático que es Alfred Rosenberg, que va a escribir sobre las razas puras, y todo eso es para los alemanes, ¿cierto? Ustedes son una raza pura, ustedes descienden de los arios, no nos podemos mezclar. Eso ya lo habían hecho los espartanos de alguna manera, ¿cierto? Los que son los normales somos nosotros, los demás son unos animales, y eso lo traen al nazismo y empiezan a crear los estereotipos. ¿Quién es el diferente? Ese diferente es el judío, el bolchevique, el gitano, y para eso se usan las caricaturas, para poder deformar la figura del otro.
O sea, la gente le va recibiendo es puras caricaturas, porque si se encuentra con un judío, con un gitano, con un bolchevique, pues es gente común y corriente. ¿Ahí nace la caricatura o ya había nacido? No, ya la caricatura es muy vieja y en el siglo XIX hay un enorme desarrollo de la caricatura. De hecho, la Revolución Rusa va a utilizar mucha propaganda política caricaturizando al burgués, caricaturizando al kulak, ese campesino rico que tenía su finca, y caricaturizando al zar, etcétera, etcétera. Es que por eso en buena medida pegaba la propaganda, que es un mensaje que deforma la realidad, aparece la caricatura, que es una figura que deforma la realidad, pero que admitimos. Entonces, el pueblo alemán se mantuvo prácticamente 12 años a punta de propaganda. Por eso cuando terminó la guerra, muchos se hicieron una pregunta, no por qué perdimos la guerra y no por qué no la ganamos, si nosotros éramos puros, éramos los mejores, los más fuertes, los más inteligentes, porque eso se lo había dicho la propaganda. Incluso cuando estaba cayendo Berlín, los propagandistas llenaron los muros con una frase que decía: el que quede vivo es un traidor. O sea, el alemán que quedó vivo fue que traicionó la patria. Eso fue lo último pues que van a crear los nazis, y con esa propaganda la gente justificó la existencia de campos de concentración, la existencia de las matanzas, de los genocidios, la existencia de muchas cosas. Incluso cuando llegan los rusos a Berlín en 1945, a finales de abril, mucha gente alemana dice: ¿por qué nos están haciendo esto? Porque claro, los que eran bien informados sabían, si los rusos llegan nos van a hacer lo mismo que nosotros les hicimos a los rusos. Pero la propaganda, mucha gente pregunta eso: ¿por qué nosotros? ¿Por qué son tan malos por esto? Porque la propaganda siempre les negó la realidad de lo que estaba pasando. De hecho, durante el nazismo, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939, Alemania es muy próspera. La gente tiene carne, mantequilla, embutidos, telas, y la propaganda hablando del poderío de la industria alemana, cuando en realidad eran cosas robadas todas. Se robaban la leche de Polonia y la mandaban para Alemania, la mantequilla la robaban en Checoslovaquia y la mandaban para Alemania. Y entonces la propaganda les mentía permanentemente eso, que las tropas de la Wehrmacht se robaban y mandaban para Alemania. La propaganda la convertía en producción alemana. Claro. La propaganda siempre es como una especie de lavado de cerebro. Sí, claro, porque se está tratando emociones. Después vamos a ver pues, todo lo que hacen los comunistas con la propaganda. Entonces, ese es el caso nazi. La propaganda llevó a que se destruyeran absolutamente todos, porque nadie admitía la realidad. Nadie. Luego de la Segunda Guerra Mundial, pues va a haber un previo a eso, que es la Revolución Rusa. Y la Primera Guerra Mundial, también plagada de propaganda. En la Revolución Rusa hay que mover emociones y juegan con la ignorancia de la gente. Ten en cuenta que Europa más o menos para principios de la Segunda Guerra Mundial era un 60%, si uno hace la medida, analfabeta. O sea, gente que funcionaba con un medio que fue propaganda pura, que fue la radio. Por eso los grandes discursos. En la misma guerra civil española, el medio de comunicación fue la radio. La mayoría de los españoles no tenían ni idea de leer ni cosas por el estilo. Y a través del radio, las consignas, los discursos incendiarios de los
políticos. De los políticos, que es más o menos en Colombia, porque la gente en Colombia es tremendamente ignorante, pues los que leen son muy poquitos, etcétera, y por eso todavía prima el que grita, el que tiene consignas como las de Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, que se vuelve famoso, porque emocionaban. Entonces, en la Guerra Civil Española, por ejemplo, la radio, antes de entrar en la Revolución Rusa, la radio cumple con un cometido muy fuerte. Las canciones, los himnos, incluso propagandas de manera muy interesante. En España, ni judíos ni masones, y allá no había ni judíos ni masones. Hacía mucho rato se habían ido, pero juegan con eso. Incluso hay una pancarta de propaganda que emocionó tanto a la gente que hizo que los madrileños resistieran prácticamente un año la avanzada de las tropas nacionales. Era un pasacalle que decía: no pasarán. Y se defendían a punto de coplas cantadas, los de la República, los republicanos, para emocionarse. Entonces son famosos. Con eso se animaban. Sí, es famoso el Quinto Regimiento, hay Carmela, cosas pues que emocionaban, ponían a la gente a pensar, porque era la estructura de la misma trova, ¿no? Por ejemplo, que yo me acuerde, la tierra de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Por ejemplo, entonces libre estaba la masa. Entonces la gente memorizaba, porque era propaganda con sonido, la canción, lo que dice la radio, los nacionales cantando de cara al sol con la camisa nueva. Incluso antes de la Guerra Civil Española eso lo había hecho Mussolini en Italia, donde allá había una canción que todo el mundo la sabía, que era Bandiera Rosa, la bandera roja. Y para los muchachos les compusieron un himno que se llamaba Jovenexa, la juventud. Todos los poetas eran funcionando con eso, porque eso se podía memorizar muy fácil. Los mismos nazis tenían una canción, Deutschland über alles. Eso traduce Alemania por encima de todo. O sea, con esos juegos se movían. Los comunistas también van a tener un himno de propaganda muy poderoso, que era la Internacional, que además se cantaba en todos los idiomas. Una cosa tremenda, había que cantarla levantando el brazo derecho y cerrando el puño. Por eso después el PSOE en España es un puño apretando un clavel, ¿cierto? Partido Socialista Obrero Español. Y los rusos van a manejar todo eso con el color rojo, el ejército rojo, el pueblo rojo, todo, y van a marcar a lo largo de toda la revolución el efecto de la propaganda. Incluso llegan a la más alta de todas, porque cuando hay una revolución, la mitad es contrarrevolucionaria. O sea, ahí vienen las famosas guerras contra los blancos, los rusos blancos en Rusia, la guerra contra los monárquicos en la Revolución Francesa, que además él tiene un himno de propaganda tremendo, que es el himno francés. A los enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. El día de gloria ha llegado. Entonces están marchando y cantando le jour de gloire est arrivé. El día de gloria ha llegado. Emocionados, ¿cierto? A lo que sea, caiga lo que caiga, porque hoy es esto. Me imagino que ahí juega un papel importante el color, el rojo que mencionaba. Sí, los colores, el rojo, el azul, el blanco, que de hecho una de las formas de propaganda que utilizaba Napoleón era mandar las banderas de los ejércitos que había vencido. Y se mantenía mandando banderas. ¿A dónde? A París,
a los miembros del directorio, vean lo que estoy haciendo. Por ahí derecho mandaba 4 o 5 banderas que había mandado a hacer. ¿Cierto? Claro, es que eso hace parte de ganarle al otro. Llegan con una carreta llena de banderas. Cada uno es un ejército, que Napoleón venció. Es un juego muy particular porque todo eso va a permitir, por ejemplo, de que aparezca un fenómeno de la propaganda política que se llama Evita Perón. Es que Evita Perón, que se muere muy joven, de 33 años. Evita era actriz, locutora, modelo publicitaria. Ella sabía cómo se movía la comunicación. Y ella crea una cosa que enloquecía a la masa. Antes de que Perón saliera al balcón a hablar en la Plaza de Mayo, ella salía y empezaba con un megáfono: Perón, 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 y toda esa plaza enloquecida gritando Perón. Ahí es donde se descubre, por ejemplo, de que la propaganda usa, primero, nombres cortos, sonoros, y si su nombre es muy común y tiene uno raro, hay que ponerlo. Aquí, por ejemplo, ganó Belisario Betancur por Belisario Betancur. Hay montones, eso no, pero Belisario, ¿cierto? Y con eso hicieron chistes que hizo la misma propaganda. Belisario, feliz año, ¿cierto? Belisario. Un montón de cosas. Claro, es que todo eso... A ver, la propaganda se ha utilizado para bien y para mal, ¿cierto? Es que no siempre pues ha sido mala, porque a las masas hay que emocionarlas para que funcionen. Y pueblos con hambre, Napoleón era uno que cuando en la campaña de Italia se encuentra con un montón de soldados zarrapastrosos, los zapatos rotos, no tenían nada, con hambre y a punto de arengas, los levanta y le gana a los austriacos en el territorio italiano. O sea, pues es según eso como se maneje. Entonces aparece Evita Perón, que se vuelve el niño Jesús de los argentinos con una campaña de propaganda. Pida lo que quiera que yo se lo doy. Casi quiebra el Estado argentino, pero eran multitudes, ella repartiendo plata. Una señora necesita una máquina de coser, tómela. Evita, pero es que ella tiene una hija que pidió otra máquina. 2 máquinas van a ser una industria argentina. O sea, por eso es que nadie evita Perón, y por eso Evita Perón es milagrosa. Es el libro de Tomás Eloy Martínez, espectacular, que se llama Santa Evita. Santa Evita, y sigue en la mente de la gente. Es que mire, la propaganda es tan fuerte que todavía creemos que los alemanes son grandes, cuadrados e inteligentes. Y monos, y rubios. Esa es la imagen que nos dio la propaganda nazi. Y estamos convencidos. Parece un alemán de chiquito, de pelo negro. No, usted no puede ser alemán. Y resulta que es más alemán que el otro rubio. Yo me acuerdo que en Alemania hay una cosa muy simpática. Las mujeres de pelo castaño se tiñen de pelo rubio. Allá sí. Todo el mundo quiere ser rubio. Está la propaganda. Es que usted es una persona pura. Usted es esto, ¿cierto? Claro, es lo mismo que a partir de la propaganda los norteamericanos, ellos tienen el manifiesto. Bueno, se me pasa el nombre en este momento, donde ahí se explica que a ellos los escogió Dios, que ellos son el nuevo Israel, están escogidos, el destino manifiesto, así se va a llamar eso, claro. Entonces un norteamericano que lo educan con el destino manifiesto viene a hacer favores, él no necesita que le hagan ningún favor. Aquí estoy yo, los vine a salvar, y por eso se meten en un montón de guerras, y para salir de ahí, para que no les baje la estima, es lo más complicado del mundo, porque ellos fue a ganar, no fueron a perder. Es la propaganda del destino manifiesto, que es una cosa muy fuerte. Mire, eso toca a todo el mundo.
toca absolutamente a todo el mundo. Cuando se da la Revolución Cubana, la mitad de la Revolución Cubana es pura propaganda, grandes propagandistas al lado de Fidel. Primero que todo, no se va a cortar la barba, ojo, porque es que usted es un guerrillero romántico, usted es un tipo del monte, ¿cierto? No se va a quitar la cachucha. ¿Y cómo vamos a ver que usted es cubano? Con un tabaco, póngase el tabaco, querido. O si no, la masa no se va a reconocer en usted. Tenemos que hacer que los campesinos se reconozcan en usted, que los cubanos se reconozcan en usted y que en el interior nadie dude de que usted es cubano. Por eso le van a cambiar la boina al Che Guevara. Lo vamos a volver internacional. Porque le ponen la misma boina que usaron las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. Claro, usted es de carácter internacional. Y después va a aparecer otro como el amante latino, que se llama Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos era un hombre muy bonito, manejaba avionetas, de bigote recortadito, de sombrero Panamá. Ese es el real amante latino. Las mujeres se van a enloquecer por él, a tal punto que Fidel lo manda a matar. Me le ponen una bomba en esa avioneta, este tipo va a robar todo, porque la propaganda fue tan fuerte que no querían sino ver a Camilo. ¿Y quién construyó, entre comillas, a Camilo Cienfuegos? La propaganda, es que necesitaban héroes. ¿En Cuba? Sí, claro, para esa revolución cubana, porque era un ejército chiquitico en una isla perdida por ahí, entonces necesitaban apoyo internacional. En ese momento había un cuñado de un dictador que se llama Rafael Leónidas Trujillo, que se llamaba Porfirio Rubirosa. Porfirio Rubirosa se conquistó a la mitad de las señoras de Europa bailando y enamorándolas, ¿cierto? Pero a Porfirio le faltaba todavía. Y aparece Camilo Cienfuegos, el super Porfirio. No, ese hombre es... Aquí hubo una especie de copia de él con Pizarro León Gómez. Claro, estaba ganando de bonito y la propaganda lo ponía bonito, ¿cierto? Encantador. Ya después lo que haya pasado, ¿cierto? Porque ese es el poder de la propaganda, que a veces crea modelos que después no se van a poder sostener, porque enloquecen a la gente. Eso fue lo que se trató de hacer. Vea, hablando de personajes así, los asesores de imagen, esos son los primeros propagandistas fuertes. En el caso de Mussolini está quedando calvo. Cuando uno está quedando calvo, con perdón pues de los oyentes que tengan poco pelo, uno se vuelve muy bonachón. Es muy difícil que a una persona con cierta calvicie avanzada crean que es mala, ¿cierto? Eso es como para que tenga una tienda, para que sea buen consejero, no importa no comer. Entonces a Mussolini le está cayendo el pelo y entonces ¿qué hacemos con Mussolini? Y la imagen de Bravo. Y lo raparon. Rapado, queda como un guerrero. Después va a haber un actor que lo sigue, que se llama Jules Breiner, que también se vuelve famosísimo porque lo rapan. Ahora Jules Breiner sirvió para interpretar a Gengis Khan, al rey de Siam, bueno, un montón de gente, por la imagen que provoca. Y cuando revisando la imagen de Mussolini se dan cuenta de que el perfil de él se parece un poquito al del Dante Alighieri, fotos de perfil. El héroe nacional era el Dante. Después, ¿quién? Mussolini. Con Hitler hicieron un montón de ensayos. Los gestos, como era chiquito, las fotografías en contrapicada para que se viera grande, magnífico, bien, y él haga el gesto, ojo con estas palabras. Es que los discursos de Hitler casi que eran como los
programas de televisión hoy en día que tienen un teleprompter, tienen unos letreritos para que el que uno cree que está hablando lo que está haciendo es leyendo, ¿cierto? Lo que hace es leer. Y entonces a él le pasaban eso. Por eso dentro de los grupos políticos aparecía un fenómeno que alteraba a la multitud que estaba ahí, que se llama la CLAC o la CLAC. La CLAC es un grupo de personas que ya se conocen el discurso y que al momento de llegar a cierta palabra gritan. Y aplauden. Y aplauden. Y van enloqueciendo a todo el mundo. Y eso lo hace también la televisión. De repente sale el ayudante del director, el productor, con un aviso: aplaudan, aplaudan. Y se empiezan a aplaudir o a reírse. Eso es una clac. Uno dice: ¿pero qué están riendo? Pero saben que eso funciona. Entonces eso pasó con la Revolución Cubana. Fue un elemento muy fuerte de propaganda, sobre todo por la utilización de los símbolos. A ver, los símbolos los vienen trabajando a nivel de propaganda desde los romanos. Los romanos cargaban con un águila y debajo del águila decía SPQR, Senatum Populorum Quae Romanum, en el nombre del Senado y el pueblo de Roma. Nadie entendía eso, porque ellos llegaban a un montón de lugares donde nadie tenía idea del latín, pero identificaban a Roma. Identificaban a Roma. Eso se va a usar luego Napoleón, las águilas napoleónicas. Todo esto para llegar al siglo XVIII, donde empiezan a aparecer símbolos como la hoz y el martillo, que se va a volver el símbolo de los partidos comunistas, la esvástica nazi, que es otra forma, con figuras como el tío Sam. Hay un cartel del tío Sam que lo está mirando a uno y lo está señalando a uno con el dedo. Y en el cartel dice: I need you, te necesito. Todo eso mueve a la gente. Se va movilizando. Hay que tener en cuenta que nosotros dentro de la masa nos manipulan, y por lo común, como dice Karl Popper, el que en la masa grita no, solo dice sí. ¿Cierto? Porque la masa es emocional. Totalmente. Por eso la política va muy ligada al fútbol. Claro, cuando las masas gritan, banderas, de todo. Yo me acuerdo que en Alemania me decían: uy, esto nos asusta porque así empezó el nazismo. ¿Qué los asustaba? Las banderas, la gente gritando, la gente pintada. ¿En los partidos de fútbol? Sí. Pero no quiere eso decir pues que el otro haya tenido la razón, sino que era lo que lo asustaba a él. Porque la gente se uniforma, se vuelve uno. Y ese uno nunca es racional, siempre es emocional. Es que mire, por ejemplo, volviendo con esto de la propaganda, hay un presidente de los Estados Unidos creado por la propaganda que se llama John Fitzgerald Kennedy. A John Fitzgerald Kennedy había que cuadrarlo. Los gobernantes norteamericanos siempre han sido viejos. Entonces, ¿cómo va un muchacho a competir con esto? ¿Cierto? Lo mismo que pasó con Obama, un hombre joven a competir con gente que supera los 60 años. Y negro, además. Y además, pero con Kennedy tenía un montón de problemas. Primero, católico, irlandés, o sea, casi que católico ortodoxo. Segundo, un papá con un pasado muy raro y un abuelito mafioso. O sea, todo eso lo va a sacar el enemigo, ¿cierto? Para hacer la propaganda con esos elementos. Entonces, en ese momento, al propagandista se le ocurre: ¿qué tal si lo volvemos Superman? Kennedy, por eso todo el mundo habla de Kennedy, muy poquitos de John Fitzgerald Kennedy. La K es la letra de la mitad del abecedario inglés. Superman se llama Clark Kent,
¿cierto? Vamos por la K, hasta por ahí suena bien. Hay que crearle, Superman, que es el que salva a la gente en América, tiene el pelo sobre la frente. Dicen, uy, vamos a Kennedy querido, pelo sobre la frente, porque tenemos a Elvis Presley que está enloqueciendo a la gente con, como dicen aquí en Medellín, con la mota, ¿cierto? Esa mota sobre la frente dando vueltas y el cachumbito de Superman que quiebra la tijera que sea, pero eso no lo corta nadie, ¿cierto? Como es norteamericano, que los dientes aparezcan bien grandes, porque eso da de tomar leche o de aguantar hambre, ¿cierto? Pero para el modelo norteamericano es un muchacho norteamericano, completamente norteamericano, que Superman tiene una amiga que se llama Luisa Lane, KL, ¿cierto? Luisa Lane, que es reportera gráfica del periódico, ¿cierto? Donde trabaja Superman cuando no anda por ahí volando. Entonces aparece Jacqueline Kennedy, fotógrafa, trabaja para una revista. Claro, no es que ahí hay unos montajes preciosos, ¿cierto? Aunque en este caso era una propaganda muy benefactora, porque no se puede negar que Kennedy fue uno de los mejores presidentes norteamericanos. Y Superman tiene un enemigo que es Lex Luthor. Lex Luthor es un científico malo. Y da la coincidencia de que en Rusia hay un hombre chiquito que se llama Khrushchev, muy parecido a Lex Luthor, simplemente más gordito. Ahí está el enemigo. Y con eso suben a Kennedy al poder con una fuerza tal que los enemigos lo van a tener que matar. Es una cosa tremenda, porque él subió, ¿cierto? Se volvió, la propaganda lo convirtió en una especie de salvador y la gente se vio en él, simplemente se vio en él. Entonces tenemos el caso de Evita Perón, el caso de Kennedy, el mismo Gorbachev, que fue el que le tocó cerrar el mundo comunista, ya después de todo ese fracaso de la Revolución Rusa, como El Salvador. A ver, lo primero, usted tiene que escribir un libro, ¿cierto? Que era la perestroika. O sea, usted es un hombre que va a hacer pasar de un sistema a otro. Y eso que contiene la perestroika se llama la glasnost. Nos creamos un nombre, glasnost, que eso se pueda pronunciar fácil, que un chino no tenga problema porque no tiene ninguna R, no tiene ningún problema. Usted tiene una señora que es Raiza. Y a Raiza la vamos a poner a comprar cosas en Occidente. Raiza viaja y aparece con bolsas de los grandes almacenes, se viste a la occidental. Ese va a ser el paso. Eso es lo que hay que mostrarle a los rusos, que después de Svetlana Alexievich, en ese libro de El Homo Soviéticus, se va a hacer esa... o la gente que entrevista le va a decir, nosotros nunca supimos que era la libertad. Nunca, era propaganda, porque ahí no había. Ahora hay que tener en cuenta que esa propaganda se movió a lo largo de toda la Guerra Fría, ¿cierto? Pues a mí que más o menos me tocó ese mundo de la Guerra Fría cuando estaba en bachillerato. Yo me acuerdo, la bomba de hidrógeno, una bomba que parte el mundo por la mitad. Los que vivían en la cortina de hierro. Además, el término, la cortina de hierro. Eso era terrible, el capitán Lobo de Mar salvándonos. Entonces la gente aprendía a oír las aventuras del capitán Lobo de Mar. Es que nos va a salvar.
Claro, y todo ese mundo de la propaganda nos mantuvo sin saber quién éramos ni unos ni otros. Y esa propaganda actuó para ambos lados, Sí, claro. Para Occidente y para Oriente. Claro. Y ambas sociedades fueron completamente manipuladas con eso. Incluso cuando eso se analiza, fue la mejor época económica de Occidente y de Oriente. Y de la parte, pues sí, de la Europa oriental. Porque nunca se habían preocupado los sistemas por demostrar que el otro era el malo. Entonces, como necesitaban demostrar que el otro era peor, las industrias florecían, el empleo era prácticamente pleno, y lo mismo pasaba al otro lado. Miren los capitalistas como viven de mal, vea usted que sí vive bien. Porque eso es otra cosa, la propaganda dentro de la cortina de hierro fue una cosa espantosa. Claro. Lo más malo era Estados Unidos y todo Occidente. Y todo. Y Europa, y a nosotros nos pintaban todos en campos llenos de alambradas. Usted me contó una vez una anécdota de cuando fue a conocer comunistas a... En ese momento era Yugoslavia, y nosotros llegamos a una ciudad que se llama Trieste, y ahí estaba la frontera con Yugoslavia, y alguien nos dijo, pueden entrar y conocer un país. Nos dio mucho miedo, porque al fin y al cabo era la publicidad, gente mala, rara. Y cuando entramos en un bus pues de medio pelo, llegamos a unos pueblitos muy simpaticones ahí, y empiezan a aparecer mujeres gordas por todos lados. Y uno me pregunta, pero estas no, sí serán, porque es que se supone que tienen que estar flacas, ¿cierto? Incluso nos encontramos un negocito de un turco donde vendían Coca-Cola y una hamburguesa muy mala. Pero era hamburguesa y era Coca-Cola. Sí, claro, entonces una cosa muy charra. Pero eso fue un choque tremendo para ustedes. Sí, es que fue el mundo, y lo malo es que estamos otra vez en las mismas. Nos están planteando enemigos por todos lados, nos los inventan, y eso nos desmoraliza. Claro. Porque falta la técnica que tenían los otros. Si hacemos propaganda es porque aquí vamos a vivir mejor. Eso es lo que los otros tenían. Aquí no. ¿Cierto? En este momento, y en este momento no. Todo el mundo está hablando, todo el mundo abusa de las redes sociales, todo el mundo se esconde en las redes sociales. Entonces, a partir de ahí ya lo que se está generando es un caos con mentiras. La propaganda pues siempre ha sido mentirosa, eso es indiscutible, porque es magnificar un hecho, pero cuando aparece ya la mentira continuada, donde los valores se pierden, porque antes la propaganda subía los valores, hablaba de la valentía, hablaba del honor, hablaba de la amistad, hablaba de los principios. Que eso hay que abonárselo a la propaganda vieja. Nosotros en este momento tenemos odio, y eso ya es malo. Claro. Es completamente malo, porque no me están dando ninguna alternativa. Yo debo odiar, ¿por qué? Por principios. Entonces dígame cuáles son los principios. Odiar porque o por valores. Sí, entonces estoy viendo al otro mal para que yo no me vea mal, y ya es una esquizofrenia lo que está pasando, porque es que a lo largo de la historia de la propaganda, para cualquier fin, pues no viene a discutir si eso era o no era. Por ejemplo, los vietnamitas siempre los vi yo como gente peligrosa, pero entre ellos mismos tenían otra propaganda que hicieron que fundaran un país. A mí no me sirve, a ellos les sirve, y ya, pues, ¿cierto? Pero cuando a mí me están poniendo es nervioso, porque no me están dando ninguna alternativa. Me están poniendo es nervioso. Pero mismo eso no es otra manera también de manipular a la gente, mantenerla con miedo. Hasta que se enseñan al miedo. Es que ahí viene un problema. Una cosa con la que se equivocaron los nazis de cabo a rabo fue creer que a punta de miedo se dominaba algo. A punta de miedo fue la rebelión de los judíos en el gueto de Varsovia. ¿A quién se le iba a ocurrir que los judíos peleaban? A nadie. Y de repente ese gueto hubo que destrozarlo puerta por puerta, porque ya la gente explotó.
¿cierto? Las rebeliones en los campos de concentración, un montón. O sea, en un momento ya no tenemos nada que perder. Y cuando el miedo me lleva a que yo no tengo nada que perder, hago lo que sea. Mejor dicho, llega un punto en que ya no tengo miedo. Sí, ya no tengo miedo porque ya, ¿qué más me puede pasar? ¿Qué más me puede pasar? Eso mismo que lo mismo que el que duerme en la calle, que una vez se aprendió a dormir en la calle, sabe que ya no hay nada peor, entonces se acomoda y desde ahí reacciona. Entonces ahí es donde está lo peligroso de lo que nos está pasando ahora, que ya la gente va perdiendo la estima y empieza a sobrevivir, y en el mundo de la sobrevivencia ya no importa hacer lo que sea, porque cualquier cosa que me pase hoy está bien, gané, y si no me pasó nada, bueno, perdí. Entonces ahí viene una cosa que es peligrosísima, completamente peligrosa, porque en este momento estamos jugando con tres cosas muy miedosas. La desinformación, una desinformación permanente, porque las agendas de prensa son muy rápidas, entonces nunca hay análisis absoluto. Segundo, la famosa posverdad. Mienta sin miedo y mienta. Y tercero, la falta de ver que algo se está construyendo, que no estamos viendo nada. Entonces eso va desanimando a las personas y les va diciendo, bueno, entonces yo ¿dónde estoy metido? ¿Cierto? Cuando uno ve todo ese asunto, el uno demostrando que el otro es el malo, pues resulta que detrás de eso hay un juego de 300 mil millones de barriles de petróleo en el que están interesados los rusos y que le están prestando plata al otro, porque esos 300 mil millones de barriles van a ser míos. Entonces me montan una película por encima, pero me esconden las razones reales que hay por debajo. Y eso frustra, porque entonces no vamos a volver a creer nada. Claro. ¿Cierto? Cuando a uno le pintan toda esa cosa en Siria tan miedosa, pero es que detrás de eso hay unos yacimientos de gas con los que se calienta Europa. El que tenga esos yacimientos de gas domina Europa. Le llegó el invierno, no me aprueban esto, no, le rebajo la cuota de gas, queridos. Ustedes verán, llegaron a un nivel tal de comodidad que no son capaces de vivir con frío. Entonces usted verá las presiones. Entonces ese exceso de falsa información nos está llevando a una carencia total de análisis. Con el análisis lograríamos entender mejor la situación y proponer realmente cosas que funcionen. Y la propaganda seguirá. Pues que la propaganda es simplemente emocionar personas, y la mayoría de la gente le gusta que la emocionen porque hace catarsis. Hace catarsis. Yo me pongo a ver cuánta gente se va para una marcha, grita y llega livianita a la casa. Se desahogó contra la mujer, contra los hijos, llegó pero livianitico porque hizo la tarea. O sea, y cada vez tenemos más estrés, tenemos más cosas que desahogar, y ahí es donde se llegan a dar pues cosas muy peligrosas, ¿cierto? Pero cuando se está mintiendo todo el día, ahí el problema ya es grave. Es completamente grave, porque siempre alguien traerá la información debida. Vea, cuando yo hice la tesis mía de comunicaciones, pues eso hace muchos años, era sobre qué es y cómo se escribe una crónica de guerra. Y yo estudié un montón de autores y de cronistas de momento, por donde se filtra la realidad de lo que está pasando. Las cartas a las novias,
el soldado escribe, a las mamás, todo eso lo pasan al escondido, se inventan todas las formas, porque si mandan la carta por la vía oficial hay censura, esto se puede decir, esto no se puede decir, solamente permitimos esto, pero el otro descubre la forma de mandar eso en 2 mazorcas de maíz o lo que sea, y ahí va llegando la verdad. Y fuera de eso, los diarios, la gente va llevando diarios, que es y a través de esos diarios van contando lo que está pasando, porque uno en los diarios por lo común no miente. Claro. Entonces lo que está pasando ahora es un exceso de propaganda que nos está sacando de la realidad. Hombre, salimos y por emoción nos vamos a matar, pero entonces no sirvió de nada, porque si la gente se va a destruir, es como, ¿por qué no tiran una bomba atómica? Porque uno nunca tira la bomba en la casa. En este momento son tan poderosas bombas que cualquier cosa afecta a los Estados Unidos, Francia, Rusia, Cuba, lo que sea. Ahí nadie se arriesga con eso, ¿cierto? Entonces falta el análisis serio, para ver qué está pasando detrás de esa fachada que se llama la propaganda y que es necesaria porque hay que inventar un enemigo. El enemigo hay que inventarlo. A veces me pongo a ver ese señor de Corea, hay que inventárselo, pero ¿quién lo defiende? ¿Quién juega con él? Él está feliz tirando misiles, ¿cierto? Pero bombardear con 2 bombas atómicas en Corea del Norte, borrarla del sur, pues nadie daña su propia casa, y a eso estamos llegando. El problema es qué sucede cuando la gente se deprima, que ya no hay que hacer nada, simplemente la gente se va a deprimir y esto se acabó. Entonces es lo peligroso del exceso de propaganda, el exceso de mentiras. Pero dar por hecho, la propaganda sigue funcionando y los modelos arrancan desde Grecia, Roma, Bolívar, Napoleón. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema la propaganda.